¿Cómo están? Yo me llamo Moisés. ¿Están bien? Bien, bien, qué bueno. Chicos, lo primero que quiero hacer es felicitarles. Qué lindo que se vistieron hoy. Algunos un poquito mejor, otros como yo un poquito más o menos, pero todos están muy, muy bien vestidos. Entonces, felicidades, chicos. Vieron que está tan linda adornada la iglesia, hay tantas banderitas, hay algunas escarapelas. Allá a la entrada, no sé si vieron, acá hay un cartelito. ¿Qué decía el cartelito? ¿Alguien lo leyó? Acá en la puertita. Decía, un paseo por 1810. Bien, un paseo por 1810. Y la idea era esa, que todos caracterizados como las personas que vivieron hace más de 200 años, en ese momento, en 1810, vengamos nosotros y podamos utilizar ese momento tan importante para la Argentina, para poder pensar un poquito en esos momentos importantes que pasan en la vida, ¿bien? Ahí quería compartirles, dice, ¡viva la patria! No sé si saben qué se recuerda el 25 de mayo. ¿Quién sabe? A ver, ¿quién me dice? La Revolución de Mayo, muy bien. Hubo una revolución en mayo, ¿no? El 25 de mayo se celebra la Revolución de Mayo que ocurrió el 25 de mayo de 1810. ¿Y qué pasó en esa revolución? ¿Ven ese cuadrito allá? Esa imagen, ese edificio que se ve ahí es el Cabildo. En el Cabildo se reunió la gente porque había un problema en la sociedad, había un problema en la Argentina, antes no se llamaba la Argentina, era una colonia española. Antes era el virrey de España, que se llama Cisneros, tal vez algunos se llamaba Cisneros, tal vez lo escucharon en la escuela, era el que gobernaba todo el territorio que ahora conocemos como la Argentina. Y era el representante del rey de España quien estaba gobernando la Argentina. Entonces, la Argentina no existía como nación, no existía como Estado, no tenía independencia, era dependiente como una especie de esclavo de la corona española, del rey de España, ¿no? Pero el 25 de mayo de 1810 se recuerda la Revolución de Mayo. ¿Y qué fue lo que pasó en esa revolución? Fue algo muy importante, por eso hoy, después de muchísimos años, lo podemos recordar. ¿Qué pasó, Lichi? Exacto. En Europa, el rey fue encarcelado por Napoleón. Entonces el rey Felipe, que era el rey de España, fue encarcelado. Como había como un vacío de gobierno, acá la gente se comenzó a reunir y dijo, ¿qué hacemos nosotros? La gente dijo, queremos gobernarnos, queremos libertad, no queremos seguir dependiendo de un estado de otro lado, ¿no? Y se hizo la primera junta de gobierno. En 1810 se hizo la primera junta de gobierno. Entonces, hay un antes y un después de ese 25 de mayo de 1810. Antes, quien nacía en este territorio que ahora conocemos como Argentina, no tenía estado, pertenecía al rey de España. No importa si nacías en Neuquén, en Cipolletti, en Río Negro, en Buenos Aires, en cualquier lugar que uno nacía y todas las familias que vivían acá dependían del rey de España, por medio del virrey, que era el que gobernaba por acá, ¿no? Pero después de 1810, de ese 25 de mayo, se instituye el primer gobierno independiente. Entonces, desde ese momento, todos los que nacían en la Argentina dependían de un Estado separado de España, un Estado independiente. Es por eso que se recuerda con tanto agrado, con tanto cariño, porque se representa nuestra libertad. Como argentinos se logró la libertad. En realidad se logró el principio de la guerra de independencia que se terminó el 9 de julio de 1816. 6 años estuvieron en conflicto para poder conseguir la independencia. Pero ese día, el 25 de mayo, inició la primera junta de gobierno, ¿no? Y vieron que hay un hecho importante. Desde ese día podíamos decir que había un Estado independiente. Antes de ese día no había independencia, ¿no?
Y lo mismo pasa en nuestra vida. Pero en nuestra vida, nuestro estado de sometimiento y nuestro estado de esclavitud es diferente. No estamos esclavos del rey de España, sino que estamos esclavos de nuestra desobediencia, de nuestras malas acciones, de nuestra mala educación, de querer hacer la trampa, de querer mentir. Vieron que a veces una mentirita o empujarle un poquito al de al lado, a veces nos sale como una reacción normal. Y todas esas cosas malas que tenemos a veces en nuestro corazón son las que ahora a nosotros nos hacen esclavos. Nos hacen esclavos. Pero, al igual que un día, el 25 de mayo de 1810, un día, Cristo, que murió en la cruz por ti y por mí, puede hacer que eso cambie. Puede hacer que nosotros ya no dependamos del dominio de esa maldad que hay sobre nosotros, sino que podamos optar por la libertad que nos puede dar Cristo. Y es interesante considerar que Cristo, al igual que en 1810 dio una nación y un estado, el poder reconocer que nosotros tenemos errores, tenemos mentira, tenemos desobediencia delante de Él y pedirle perdón, nos habilita también a un estado, a formar parte de una patria, pero una patria mucho mejor que la Argentina. Vieron que la Argentina tiene muchos beneficios, muchísimos, ¿no? Muchísimos beneficios. Al nacer de argentino, uno tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación, tiene derecho a una vivienda, te dan un DNI. Hay muchas cosas buenas por haber nacido en la Argentina. Pero vamos a ver rápidamente que hay cosas muchísimo mejores si nosotros nacemos en la patria celestial, que es la que Cristo nos ha ofrecido. Bien, chicos, vamos. Hay un texto clave que va a ser hoy, que es Efesios 2:19. Efesios 2:19. Y ahí lo pongo en una traducción un poco diferente, que es la traducción del lenguaje actual. Efesios 2:19 dice: por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo. A ver, los que están buscando, Efesios 2:19. Es el Nuevo Testamento, Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2:19. ¿Lo tienen todos? Sí. No dice lo mismo, eso vamos a leer en las dos maneras de decirlo, que dice lo mismo con diferentes palabras. Vamos a leer en la versión que seguramente todos tienen, dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí hay palabras raras, ¿no? Extranjeros, advenedizos, conciudadanos, son palabras medio complicadas. Entonces, lo mismo dice en esta otra, con otras palabras, dice exactamente lo mismo. Dice, por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Bien, expliquemos ese texto un poco. Estaba Pablo hablando a los efesios y dice que nos incluye a nosotros, porque los efesios no formaban parte
del pueblo judío, que era el pueblo que se reconocía como un pueblo de Dios. Entonces dice, ustedes antes no eran pueblo, no formaban parte de la nación, pero ahora dice, en Cristo, ustedes ya no son extranjeros, sino forman parte del pueblo. Esa es la opción que nos da Cristo en la cruz. No ser extranjeros, sino formar parte del pueblo. Así como en 1825 la Revolución de Mayo nos dio la opción de ya no depender de España, sino de tener independencia. Pero mucho más profundo, Cristo nos permite tener una independencia del pecado, independizarnos de la maldad que nos domina. Bien, y no solo dice que ya no somos extranjeros, nos absorbe como su pueblo, sino que tenemos todos los derechos y somos de la familia de Dios. Ahí puse un cartelito, dice, aplicación y respeto de los derechos. Vamos todos viendo qué derechos tenemos. Esta imagen representa a Cisneros y el Cabildo, es la misma imagen de allá. ¿Qué es lo que pasaba? El día del Cabildo dijimos que agarraron al virrey y lo como derrogaron, lo sacaron de su puesto de gobierno y establecieron la primera junta. Entonces, hay una ventaja que te da la patria. La ventaja que se consiguió ese día es que la patria te da una libertad. Te da libertad. En ese caso era libertad de España. Ya no había que depender más del rey. Ahora éramos libres, ¿no? Desde ese momento éramos libres. Pero esa libertad que dio de España solamente nos liberaba de pagar impuestos a España. En cambio, la libertad que nos da Jesús nos libera realmente, nos liberta realmente, ¿no? Hay un pasaje en Juan 8, no lo busquen, les cuento lo que dice Juan 8, están hablando de que si uno es esclavo o si es libre. Y el Señor Jesús le dice, ustedes si de verdad son mis discípulos, si creen en mí, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La verdad te va a dar libertad. Y los que estaban ahí reunidos le dicen, no entiendo, yo no soy esclavo. Es lo mismo que podría decir yo, que podrías decir tú. Eres libre, viniste hoy acá, no hay policías alrededor, no tienes cadenas, no estás en una cárcel. Parecemos libres, ¿no? Pero ahí explica el Señor Jesús que la libertad que tenemos no tiene que ver con cadenas físicas, sino con cadenas en nuestro corazón. Esa maldad, ese querer mentir, ese querer engañar, ese querer salirme con la mía, ser más vivo, no obedecer a papá, quedarme con el borrador, con la lapicera, con el cambio, con el caramelo, que no es mío, todo eso es lo que nos hace esclavos. Y es esa la libertad que nos da Jesús, de esa maldad. Nos da la posibilidad para poder vivir sin eso. Y por eso dice entonces, les explica, ustedes no eran esclavos, bien, no parecen esclavos, pero el que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace una maldad, esclavo es de la maldad. El que miente es esclavo de la mentira. El que desobedece es esclavo de la desobediencia. Y eso, dice el Señor, conocerán al Hijo y el Hijo os hará verdaderamente libres. Entonces, esa patria que nos ofrece Dios por medio de su Hijo nos da libertad verdadera. No solamente como la patria argentina que nos da libertad de España, sino esta nos da libertad en el corazón. Y algo bueno que nos da la patria es que la patria te da derechos. No sé si alguna vez vieron la Constitución Nacional de Argentina. ¿Alguna vez escucharon sobre la Constitución? Bueno, la Constitución es un libro, miren cómo están los niños viendo ahí, es un libro grande, grande, que te va diciendo las cosas que tienen que hacer cada persona y a qué cosas tiene derecho. O sea, qué es lo que le corresponde a cada uno hacer o recibir por vivir en la Argentina. Entonces, una patria te da derechos. La Argentina da derechos, por ejemplo, da derecho a la vida. Está escrito ahí que nadie puede venir y matarte. No puede, porque si lo hace va a la cárcel. Nadie puede golpear a otra persona. Tiene derecho a la vida. Eso está en la Constitución. Pero
ese derecho a la vida es superado por los derechos que nos da la patria celestial, que nos da Cristo, ¿no? Porque el Señor Jesús también dijo que Él es la resurrección y la vida, ¿no? Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque muera físicamente, va a vivir para siempre. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Entonces, la Argentina nos da derecho a la vida. Bien, pero el Señor Jesús nos da acceso a la vida eterna. Nos da acceso a la vida eterna. La Argentina, en 1810 se consiguió que la Constitución nos dé derecho a la salud. ¿Vieron que acá los hospitales son gratuitos? Eso no pasa en todo el mundo. Uno está enfermito, va al hospital y en el hospital hace la fila, en la guardia o saca un turnito, va al doctor y el doctor le atiende y no le cobra nada. Eso es porque ese es un derecho que está en la Constitución. Por ser argentino, por vivir en la Argentina, uno tiene el derecho a la salud, ¿no? Pero a pesar de tener el derecho a la salud, vieron que hay personas que se enferman gravemente, personas que después de enfermarse muchos años igual parten y mueren. Entonces la salud que nos ofrece la Argentina es buena, sí, pero no es permanente. Ese derecho a la salud que nos da la patria no es para siempre. Sin embargo, la patria que nos ofrece el Señor Jesús, la patria celestial, nos da un derecho a la salud de por vida. Un día cantábamos que Cristo volverá y el día que Cristo vuelva va a transformar estos nuestros cuerpos, que son cuerpos débiles, que se van deshaciendo. Bien, ustedes son niños, vi cómo correteaban acá, venían, no se cansaban. ¿Vieron los profes? A la tercera vuelta ya estaban, ya no era igual, ¿no? Y algún otro profe más grande dio una sola vuelta. Si yo me metía ahí, daba media vuelta y no sé si iba a poder terminar. Pero cuando uno va creciendo, el cuerpo se va desgastando. Y a pesar de tener la salud gratuita, no tenemos la salud para siempre. Pero Cristo nos va a dar un cuerpo que va a ser transformado y va a ser eternamente sano. No vamos a tener necesidad de médico, porque Él va a curar todas nuestras dolencias. Cuando Él vuelva y pueda llevarse a su iglesia, ¿no? Bien. Pero también te da un derecho, la patria dice que tenemos derecho a la vivienda. Hay derecho a la vivienda. A veces hay algunas familias que tienen su casita, otras que no, otras que van consiguiendo, pero el Estado garantiza el derecho a la vivienda. El Estado quiere que cada uno tenga su casa donde vivir, cada uno pueda ir a dormir a algún lugar, tenga su camita, su papá, su mamá estén todos juntos. El Estado quiere eso y la Argentina te da ese derecho a tener vivienda. Pero vemos, por ejemplo, en mi caso, yo alquilo, no tengo todavía mi casita, estamos ahorrando por ahí para ver si podemos comprar algo y tal vez en tu casa pasa lo mismo, o vives donde tu abuelita, o vives donde tu tío, o también alquilan, o tal vez ya tienes tu casa, ¿no? Entonces ese derecho a la vivienda es como a medias. El Estado no puede garantizarte un lugar para vivir, pero a diferencia del Estado acá en la tierra, el Estado celestial, el que Dios nos ofrece, tiene un lugar para cada uno de nosotros. Jesús a sus discípulos, a sus seguidores les dijo, yo me voy a la casa de mi Padre y en la casa de mi Padre hay muchísimas casas. Yo me voy a hacerle lugar a cada uno de ustedes. ¿A cada uno de quienes? De los que pertenecen a la nación del reino de Dios, de los que aceptan a Cristo como su Salvador, de los que creen que Él ha muerto por cada uno de nosotros. Bien. Y por último, la patria también te da leyes. La patria te da leyes. Aparte de que te da derechos, también te da cosas que no puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, no puedes agarrar un auto, manejar en contramano, porque viene uno de tránsito y te hace una multa. Y así no puedes ir y robar, porque viene la policía, te agarra y te mete preso.
No puedes ir y hacerle daño a alguien. Y así hay muchas cosas que no podemos hacer. La patria también te da leyes, te da un marco para poder vivir, ¿no? Te da cosas que tienes que hacer y que no tienes que hacer. Pero esas leyes se van acabando acá en la tierra, ¿no? Sin embargo, Jesús nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la Biblia como la ley que sobrepasa a todas las leyes y que no va a terminar en este mundo, sino que va a pasar más allá de nuestra vida. Y hay un pasaje que dice, bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y las obedecen. ¿Qué quiere decir eso? Felices, doblemente dichosos, quienes pueden escuchar estas verdades. Qué lindo es tener patria. Qué lindo es haber nacido en la Argentina, sí, pero más lindo y mejor es nacer en la patria celestial. Nacer en la patria celestial en la que Jesús nos ofrece, ¿no? Entonces, decía Efesios 2:19, por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Bien, niños, para formar parte de la familia de Dios, de la nación de Dios, de la patria de Dios, lo que tenemos que hacer es nacer de nuevo. ¿Quién hizo algo para poder ser argentino? ¿Alguien hizo algo? ¿Qué tuvieron que hacer para ser argentinos? Nacer acá, nacer acá. Y lo mismo para ser parte de la nación que Dios nos quiere dar, tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace? Orando, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados y pidiéndole que Él pueda rescatarnos. Oremos, chicos. Padre bendito, Señor amado, Dios nuestro, te damos gracias, Padre, por este día. Te doy gracias por cada niño que está acá hoy, Señor. Te doy gracias por los juegos, porque ellos pueden correr, porque pueden divertirse, porque pueden reír. Te doy gracias, Señor, porque han nacido en la Argentina. Te doy gracias porque este país es libre, Padre. Pero te doy muchas gracias, Señor, porque tú has pensado una libertad mejor para nosotros, Señor. Tú nos das acceso a la patria celestial, con derechos superiores, con derechos mejores, con derechos eternos. Nos das vida, nos prometes salud, nos has preparado un lugar en tu casa, Señor, y te damos gracias, Padre Santo. Padre bendito, te pedimos perdón por las mentiras que hemos dicho. Perdón porque desobedecemos a papá. Perdón porque nos enojamos con nuestros hermanos. Perdón porque peleamos, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre. Y queremos nacer de nuevo en esa patria que tú nos quieres dar, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.